vamos a continuar nuestros estudios de lengua española, de estructuras. Vamos a continuar nuestros estudios de lengua española, de estructuras básicas de la lengua. Continuar nuestros estudios de lengua española, de estructuras básicas de la lengua española. Muy bien, aquí vamos a empezar con un vídeo que se llama Hola, ¿qué tal? ¿Qué estructura es esa? ¿Conocéis esa estructura? Hola, ¿qué tal? La verdad es una forma de saludar, de saudar, de cumprimentar. Hola, ¿qué tal? Bueno, entonces tenemos aquí un rápido paréntesis, ya observando la forma escrita que tenemos en esta pergunta. Que tal? Então, observem que o uso do ponto de interrogação se repete, mas com esse ponto ao contrário no início da oração, no início da frase interrogativa. Por quê? Isso é característico da língua espanhola, porque a gente tem a curva melódica que é marcada no início e no final da pergunta. E também acontece na exclamação, que a gente vai ter também o sinal de exclamação invertido no começo da oração e no final. Isso é característico da língua espanhola, porque a curva melódica é marcada duas vezes, diferentemente da língua portuguesa, que só no final a gente tem a marca da interrogação ou da exclamação. De acordo? Outra questão, sempre interrogações e exclamações, esta palabrita, o pronome interrogativo vai a ter tilde, vai ser acentuado. ¿De acuerdo? Entonces aquí un paréntesis rápido porque vamos a hacer ¿qué? A ver este vídeo que se llama Hola, ¿qué tal? Y después vamos a empezar a hablar un poquito sobre saludos y etcétera. Bien, vamos a ver este vídeo entonces, por favor. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenas tardes. Buenas noches. ¿Cassandra? Hola. Hola, soy Lucas. Encantado. Hola, soy Elena. Mucho gusto. Muy bien, habéis visto entonces que este personaje llega a un determinado despacho, a un determinado sitio y está saludando o intentando saludar a alguien, ¿verdad? Entonces va a decir buenos días. Después lee diferentes formas de saludar, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y cuando conoce o encuentra a otro personaje, mucho gusto, encantado. Son formas de saludar cuando se conoce a alguien por la primera vez. Muito prazer, prazer é todo meu. Encantado ou encantada é uma estrutura que é empleada por homens ou mulheres. Muitas vezes eu tive alunos já que me perguntavam, mas encantado? O homem vai dizer isso também para o outro homem quando conheceu pela primeira vez, quando está falando com ele pela primeira vez? Sim, é comum. Encantado, encantada, muito gusto, para saludar a uma pessoa quando se conhece. Bien? Quando se habla com ela por la primeira vez. Muito bem. E para hablar eso todo, hay que considerar algunas situaciones formales o informales de los pronombres, con el uso de los pronombres.
¿Qué son los pronombres? Los pronombres, hay diversos tipos de pronombres, bien que ya sepamos eso, hay diversos tipos. Aquí vamos a hablar de pronombres personales, sujeto. Bien, ¿cuáles son ellos en lengua española? Yo, todas las formas de pronunciar están correctas. Tú, con la tilde, ojo, atención, tú com acento significa tú de você, certo? Él con la tilde, ella, usted, nosotros y nosotras, vosotros y vosotras, ellos, ellas y ustedes. Estos son pronombres personales sujeto de la lengua española. Aquí os pongo la referencia en lengua portuguesa. Yo, eu. Tu ou você. Ele, ella, ele, ela. Usted, senhora, senhora ou senhorita, que é um tratamento formal. Isso aqui considerando espanhol da Espanha, ok? Por quê? Na Espanha nós temos o uso do tu para uma situação informal, e nós temos o uso do usted para uma situação formal. Se nós estamos num ambiente familiar, com pessoas conhecidas, com amigos, então eu tratarei o meu locutor, o meu interlocutor, como tu, e informalmente, lógico. Se eu estou num contexto formal, em que eu vou falar com o meu chefe, ou com uma pessoa desconhecida, uma pessoa mais velha, eu vou usar um pronome pessoal, logicamente, formal, que será usted. Isso implicará também na conjugação verbal, nas formas verbais que nós iremos empregar, certo? Mas uma coisa de cada vez, certo? Vamos lá. O plural, primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, tu, no caso aqui, vocês, né? Ou na língua portuguesa, vós. Eles, elas, senhores, senhoras e vocês também na língua portuguesa. Muito bem. Observem então o que nós temos. Para saludar e contestar a um saludo, o que é isso? Para cumprimentar uma pessoa, formalmente ou informalmente. Ou seja, se você conhece essa pessoa, se é seu amigo, se é seu parente, se é uma pessoa mais nova, pode estar no ambiente informal, você pode utilizar determinadas formas de cumprimentar. Se você está num ambiente formal, no ambiente de trabalho, com pessoas desconhecidas ou pessoas mais velhas, você pode usar o quê? A formalidade. Então, nós temos algumas formas de saludar, de cumprimentar e contestar e responder. Assim, hola, ¿qué tal? O ¿qué tal estás? Aquí un ejemplo para el uso informal. Hola, ¿cómo estás? También para informalidad. Observa que estás es una forma verbal relacionada a segunda persona de singular. Tú. Así tenemos segunda persona de singular tú y esta forma verbal conjugada de esta manera. Estás. Muy bien, o bien, ¿y tú? Muy bien, también, gracias. Aquí, claro, son algunos ejemplos. Formalidad. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ah, mas professora, eu não posso empregar buenos dias para o meu pai? Buenos dias para minha irmã? Num ambiente informal? Sim, também pode. Como está usted? Vamos aqui identificar. Usted. Observa. Nós temos aqui formalidade. Então, nós temos o uso de usted. Então, nós temos que adequar a forma verbal. Nós havíamos visto que para tu, estás. Para usted, está. Bien, gracias. E usted? Bien, também, gracias. Então, observem que a forma verbal acompanha o pronome que a gente escolhe de acordo com o contexto que nós estivermos. Lembrando que na América nós temos o uso do usted e informalmente também. Nós vamos falar sobre isso, que inclusive tem um outro pronome, que é o pronome vos, empregado em alguns outros países informalmente, certo? Muito bem, observa aqui. Para perguntar por el nombre e contestar. Como te llamas? Me llamo Carla ou soy Carla. Como se llama usted?
Me llamo Carlos, soy Carla. Contestar es igualito, es la misma manera. Pero preguntar exige una adecuación de la forma verbal al pronombre utilizado. ¿De acuerdo? Mucha atención entonces. Uso de tú y usted, exactamente lo que hablaba entonces con vosotros. El tú se emplea en situaciones con amigos, con animales, profesora, sí, porque muchas veces se puede hablar con un perro, con un gato, con un caballo, ¿verdad? Con niños, con compañeros de clase y en situaciones sociales a que asiste gente de la misma edad y clase social. Entonces, personas con las que tienes una amistad o un relacionamiento cuyo nivel social o entonces la relación y la edad sean parecidas. De acordo? Pessoal, logicamente que isso não é muito regra, né? Porque nós temos algumas situações que eu tenho pessoa da mesma idade ou pessoa mais nova que eu vou ter um tratamento formal também na língua portuguesa, ok? Então, não é uma regra, é sim uma direção que a gente dá, que a língua espanhola nos dá para escolher entre uma forma e entre outra forma, tá? Entre essas duas formas, formais e informais. Entre essas duas possibilidades. E usted es formal e implica respeto por la persona o por su oficio, por el trabajo, por el cargo que está utilizando. Se usa com pessoas maiores. Ai, muita atenção com essa palavra. Maiores, vamos já ver aqui. Pessoas maiores. Pessoas maiores não significa que são mais altas. Pessoas maiores do que eu. Não. Pessoas maiores em língua espanhola significa pessoas que têm mais idade. Seria falta de educação dizer pessoa mais velha, mais vieja. Isso não se usa. Bien, es vulgar, es sin educación decirlo. Se utiliza personas mayores, que serían personas entonces que tienen más edad y no más grande. Más grande es la forma empleada para una persona que es más alta. ¿De acuerdo? En situaciones sociales formales, con médicos, policías, profesores, etc. Bien, entonces tenemos estas dos situaciones para tú y para usted. El plural de tú, vosotros. Entonces, yo puedo tratar a mis alumnos informalmente. Por lo tanto, cuando voy a hablar con vosotros, empleo este pronombre vosotros. ¿Comprendéis? Si estoy hablando con un alumno, ¿tú me has comprendido? ¿Me has comprendido? ¿O vosotros habéis comprendido todo lo que estoy explicando? ¿De acuerdo? Entonces, formalmente, usted, ustedes. Informalmente, tú y vosotros. Entonces aquí, aunque entendido por todo el mundo hispánico, el pronombre vosotros solo se usa com frequência ¿dónde? En Espanha. E isso que eu estou dizendo para vocês, essa distinção entre tu e usted, vosotros e ustedes, é bem identificada na Espanha, tá? Hispanoamérica, não. En otros países de habla española normalmente se emplea ustedes. Mas se emplea ustedes en tratamiento formal e informal. Exactamente. Se puede emplear ustedes en tratamiento formal e informal. ¿Bien? Perfecto. Vamos a ver ahora qué tenemos aquí. Claro, para marcar, identificar formalidad e informalidad, también podemos emplear algunos acompañantes para los nombres de pila, por ejemplo. ¿Qué es nombre de pila? Nombre de pila es, por ejemplo, Carla. Es mi nombre de pila. ¿Cuál es tu nombre de pila? Juan, Pablo, María, Maite, María Teresa. Bueno, el nombre de pila es el nombre de bautismo. Pila está relacionada à pila bautismal, a pia do batismo realmente, é o nome de batismo. Essa seria a tradução. Bien? En espanhol se diz nombre de pila. Então, para acompanhar o nombre de pila, que está aqui, de la pila bautismal, se utiliza don e doña. Lógicamente, essa estrutura, nombre de pila, é empleado porque Espanha, onde ha nacido a língua espanhola, é um país
católico, ¿verdad? Por eso pila bautismal tendría referencia a esto, ¿de acuerdo? En función de esto. Ahora con el nombre de pila se emplea ¿qué? Don Alberto y Doña Carmen. Femenino, doña. Masculino, don. E observa um parênteses. Quando eu pronuncio Don Alberto, eu faço essa junção, tá, pessoal? Don Alberto, como se fosse uma sílaba. Don Alberto. Bem? Atenção, vou fazer outro parênteses. Doña é diferente de dueña. Eu sou dueña de um coche estupendo. Vale? Que é dueña? É dona. Mas em português, Dona Carla e dona do carro é a mesma estrutura, a mesma palavra que é empregada nos dois contextos. Sim, em língua espanhola não, tá? Em língua espanhola, Doña Carla es la dueña de este edificio. Doña Carla es la dueña de la universidad. ¿Comprendéis? Entonces tenemos dos palabras para dos situaciones diferentes. ¿De acuerdo? Muy bien. También podemos emplear diferentes estruturas con el apellido. Mucha atención porque la palabra apellido es un falso amigo, es un falso cognato. ¿Qué es un falso amigo? Es aquel amigo que nos engaña. ¿De acuerdo? Entonces, apellido não significa apelido, significa sobrenome. ¿De acuerdo? Apelido em espanhol, nós falamos apodo. Apodo. Perfeito? Para acompanhar o apellido em língua espanhola, se emplea senhor, senhora. E assim temos senhor e senhora Herrera. Herrera é um apellido espanhol. Ruiz es un apellido español. Navas es un apellido español. ¿Perfecto? ¿Comprendéis? Apellido diferente de apodo. Muy bien. Entonces aquí es para identificar en el tratamiento formal este uso de estructuras formales. Don, doña, señor y señora. ¿De acuerdo? Voy a beber un poquito de agua. Muy bien. A ver, esta cuestión de formalidad e informalidad, aquí os pongo en un cuadro para que sea más fácil de visualizar e identificar cuándo elegir una actitud formal o cuándo elegir una actitud informal delante de un determinado interlocutor o delante de determinados interlocutores. Así tenemos, delante de familiares, de amigos y de personas con las que tiene intimidad, lógicamente vamos a emplear informalidad. Opa, perdón aquí, Vamos a emplear informalidad. Informalidad. Bien. Y aquí lo que vamos a tener, formalidad con personas mayores, en contextos formales de trabajo, de personas desconocidas o las que no se tiene intimidad o se tiene poca intimidad. ¿De acuerdo? Entonces, mucha atención cuando vas a elegir estas actitudes formales o informales. ¿Bien? Bueno, además de este uso de tú y de usted, tenemos en lengua española el voceo. ¿De qué se trata el voceo? El voceo es el uso del vos, del pronombre vos. A ver qué estará aquí. El uso del pronombre vos em vez de tú. Então, o que acontece? Esse pronome vos, observe que é sem acento na língua espanhola, não é o vós da língua portuguesa, tá? É o vos que se emprega no lugar do tu. Portanto, nós já sabemos aqui que será em contexto formal, não é? Será no contexto informal, perdão. Então, nós temos essa ideia. Vos no lugar de tu. Em alguns países somente que se usa. E mais uma questão que nós temos aqui. O uso do vos em determinados países vai implicar numa conjugação verbal diferente. Então, nós teremos, ao invés de tu hablas muy bien inglês, tu hablas muy bien alemán, tendríamos hablas muy bien español, hablas muy bien alemán, hablas. Entonces, hay una otra forma verbal que será acompañada de este pronombre vos. Bien.
Observemos aquí entonces toda una explicación referente al voceo. Es la utilización de vos por tú, este cambio. Otro paréntesis, tú muchas veces se defiende la idea de tuteo. ¿Puedo tutear a una determinada persona o no? Muchas veces se puede preguntar, profesora Carla, ¿puedo tutearte? ¿Qué significa tutearte? Es tratarla informalmente con el uso del pronombre tú. ¿Sí? Entonces el tuteo también existe y el voceo, el vos en lugar de tú. Se usa para dirigirse a una persona con la que se tiene confianza o igualdad. Por lo tanto, informalidad. Para situaciones de respeto, se usa usted, como ya sabemos. El voceo solamente se emplea en la segunda persona de singular. Entonces, solamente segunda persona de singular. Y en plural, ¿qué voy a emplear? O vas a emplear vosotros o vas a emplear ustedes. En los países en que utilizamos vos, siempre utilizan ustedes. Después, en plural, bueno, se usa ustedes, nunca vosotros, porque son países de América. Bien. El voceo modifica el verbo. Se usan plurales de segunda persona. Entonces tenemos aquí, cantás, tenemos tenés, e imperativos como andar e venir. Então observem que nós temos uma mudança, não é o termo que é usado aqui, que o uso do voceo irá modificar a estrutura verbal, irá modificar a conjugação, irá mudar a forma verbal. Ok? Então, muita atenção, pessoal, porque de repente você está em um país, como na Argentina, onde é empregado o vos, o voceo. Se você utilizar, ou se você ouvir, cantás também, ou então, vamos a ver, tú eres un cantante. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, ¿tenés dinero para ir a determinado paseo? ¿Tenés dinero? Es que el locutor, el hablante, ya está refiriéndose a ti con el voceo. Si te pregunta, ¿tenés dinero para ir al cine hoy? ¿Tenés dinero para conocer el café determinado, el café no sé qué? ¿Tenés dinero para ir a un concierto de tango? ¿Tenés dinero? Está refiriéndose entonces a ti con el uso del voceo. Si tú estás en Argentina y también quieres emplear el voceo, mucha atención. Porque el voceo no se refiere solamente a cambiar tú por vos. Hay estos cambios en la forma verbal. ¿De acuerdo? Entonces, ojo, no es una elección simple. Hay también que cambiar, ¿qué? Hay que cambiar la forma verbal. ¿Bien? Vamos a continuar. Claro, aquí yo pongo en presente, cantás y tenés, e imperativos, andar y venir. Vamos a hablar también de modos verbales. El imperativo es exactamente eso, el imperativo. Dar una orden, dar un consejo. Bien, después vamos a hablar con calma, despacito y con detalles sobre este modo verbal, que es el imperativo. Bueno, continuando a hablar del voceo. ¿Qué tenemos? Tenemos aquí. En España se utilizó hace 1500, pero desapareció. Por lo tanto, vos es una forma antigua de la lengua que en España ya no se utiliza, ya no se emplea. Es una característica del habla, del habla de algunos países de Hispanoamérica, como Argentina, Uruguay, Paraguay y América Central. Claro, os voy a decir lo siguiente. Es del habla, pero hay autores como Mario Benedetti, en un poema que está en nuestra asignatura, que se llama La culpa es de uno, que emplea también el voceo. Bien, entonces en la literatura es bastante común emplear el voceo. En la literatura también se emplea. Bien, ojo entonces cuando vais a leer Mario Benedetti, por ejemplo, La culpa es de uno y otros muchos más poemas, donde en los cuales podemos identificar el uso del voceo. Volvemos aquí. Entonces, países que emplean el voceo: Argentina, Uruguay, Paraguay, América Central, países y regiones. Pero alternan vos y tú, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador y Chile.
Eso alternan, va a depender de la región. Hay regiones en Perú que no emplean vos. Yo conozco a muchas personas de Perú que emplean tú y no tienen el hábito de emplear vos. Pero hay regiones que sí la emplean. En el resto se utiliza tú. En el resto de América, como México, bueno, como Perú, como las Antillas, etc. Los escritores hispanoamericanos lo utilizan en sus obras. Baste el vos crees que estás en esta pieza, pero no estás, de Julio Cortázar en Rayuela. Entonces observa que aquí, Rayuela es un libro de Cortázar, que es un autor muy conocido también, así como Mario Benedetti, y que trae entonces un ejemplo del uso del vos. Vos crees. Observa que si fuera tú, tendríamos tú crees. Y para vos, vos crees. Observa que la tónica, ¿os acordáis? La sílaba tónica. Esa sílaba tónica va a cambiar en la forma verbal relacionada a empleo del vos, del voceo. ¿Perfecto? Bueno, continuando. Bueno, sí, claro, quería considerar con vosotros que esta definición del voceo es de MEC de España, ¿bien? De que entonces del Ministerio de Educación de España, ¿de acuerdo? Que es una fuente muy segura y en la que podéis utilizar vuestros estudios para conocer un poco más sobre características de la lengua, bien, general, de gramática, de prosodia y etcétera. Bueno, en relación a la acentuación, una vez que hablamos ya de sílabas tónicas, de clasificación de las palabras como agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas, nosotros tenemos unas reglas de acentuación a partir de esta clasificación, como en lengua portuguesa también tenemos. O que a gente tem de considerar aqui é que em português nós temos acento circunflexo, acento agudo, que vão marcar se é o som fechado ou aberto de alguns fonemas, como O, E e E. Na língua portuguesa nós temos a distinção, na língua espanhola não. Como nós não temos sons abertos como E e O, nós temos somente um acento que é chamado tilde, que se escreve igualzinho ao nosso acento agudo da língua portuguesa. Então vamos ver. As palavras sofá, café, rubi, trabalhou, peru, inglês e sartén são palavras agudas. Por quê? Porque a sílaba tônica é a última. Sempre lembrando que a gente começa do final da palavra, né, da direita para a esquerda. Última sílaba tônica, palavra aguda. Última sílaba tônica, palavra aguda, se acentuam quando terminam em vocal seguida ou no de N e S. Então, terminou em vocal, é uma palavra aguda, terminou em N e terminou em S. Por lo tanto, são acentuadas, llevan tilde. Árbol, mártir, céspede, são palavras llanas o graves, bueno, o paroxítonas, y se acentúan cuando terminan en consonante, con excepción de la N y de la S, ¿de acuerdo? Hay que considerar esa excepción, porque N y S es utilizada ¿con qué? Con las palabras agudas, ¿bien? Entonces observa, árbol, palabra llana, terminada en L. Mártir, palabra aguda, palabra llana, terminada en R. Césped, palabra llana, terminada en D. Por eso lleva tilde. Médico, límite, teléfono, cómpratelo, dígaselo. Son palabras esdrújulas, médico, límite y teléfono. Palabras esdrújulas porque la antepenúltima es la sílaba tónica. Cómpratelo, dígaselo, son palabras sobresdrújulas. Y ya os digo que siempre van a tener tilde. Siempre llevan tilde. A expressão que a gente utiliza muito é llevar tilde. Bien? Llevan tilde todas las palabras esdrújulas y sobresdrújulas. ¿Qué es eso? Esdrújula, penúltima, antepenúltima sílaba tónica y sobresdrújula cuando hay palabras como dígaselo. Que tenemos la forma verbal. Diga más dos pronombres. ¿De acuerdo? Muy bien. Para finalizar, tenemos aquí, a ver, solo un ratito,
el uso de las palabras sobresdrújulas que nos traen la situación de que no hay en lengua portuguesa. Ellas no existen, ¿de acuerdo? Entonces, palabras sobresdrújulas no hay en lengua portuguesa, pero sí llevan tildes todas ellas, ¿de acuerdo? Buenos estudios entonces y hasta luego. Hola, vamos a hacer una actividad referente a lo que estudiamos. ¿Sobre qué? Bueno, sobre formalidad e informalidad. Entonces tenemos aquí diálogos en los que vamos a identificar la situación, si es una situación formal o informal, y además de la situación, el empleo de formas verbales que nos dan, que nos identifican esta característica de los contextos, bien, del formal o informal. Así tenemos el diálogo 1. Observa. Mamá, por favor, abres la puerta. Sí, hija, sí, ya voy. Observa el contexto. Es una hija hablando con su mamá. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Un contexto informal. Y así tenemos marcas en las formas verbales. ¿Cómo? Abres la puerta. Sí, sí, hija, ya voy. Aquí incluso utilizamos el presente y podríamos utilizar, o el presente del indicativo, y podría utilizar el imperativo también. ¿Sí? El imperativo porque está dando una orden, haciendo un pedido a su mamá. ¿Perfecto? Entonces es empleado el presente de indicativo con ese sentido de hacer un pedido y en esa situación se podría también emplear el imperativo. Bien, en el diálogo 2, señor González, le presento a la señora Martínez. Encantado. Bueno, en este contexto, ¿qué tenemos? ¿Formalidad o informalidad? Observemos ya, señor González. Señor acompañado del apellido. ¿Os acordáis que apellido es un falso amigo? No es apellido, es un sobrenombre. Por lo tanto, señor González, le presento a la señora Martínez. Este le ya es marca también de formalidad. ¿Por qué? Si tuviéramos una situación informal, no emplearíamos le presento y sí te presento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, formalidad característica del diálogo 2. El diálogo 3. Buenos días, ¿cómo está usted? Bien, bien, gracias. Bueno, aquí está la marca. Si pensamos en España, de formalidad, ¿verdad? Porque el uso de usted marca formalidad, pero si pensamos en América también tenemos el uso informal. Por lo tanto, podremos considerar las dos respuestas. En el diálogo 4, ¿y tú lees el periódico o escuchas las noticias en la radio? Depende. Bueno, uso de tú, informal, las marcas en las formas verbales, lees, escuchas, terminado siempre aquí en la S, para tú en presente de indicativo. ¿Bien? Entonces, informal también. Aquí os traigo la respuesta y voy a añadir aquí para nosotros informalidad si consideramos que América. ¿Perfecto? Aquí no os traigo ningún ejemplo del uso del voceo. Bien, del voceo, que es empleo del pronombre vos en el lugar de tú. En situaciones entonces informales. El voceo es bastante común en países de América, de Hispanoamérica, como Argentina, Paraguay, Uruguay, y hay otros países que intercalan, ¿verdad? Que van a utilizar tú y van a utilizar vos también en el habla. El vos, vamos a repetir aquí un poquito, nosotros vemos mucho en la literatura también, con Julio Cortázar, con Mario Benedetti, en otros autores que van a emplear el vos. Acordando que el vos va a implicar algunos cambios, una adaptación, una adecuación con las formas verbales. Cantás, ouvís, bien, mucha atención con estas estructuras también, ¿de acuerdo? Ojo entonces, aquí tenemos contextos formales e informales indicados
por el locutor e interlocutores y también por las formas verbales, ¿de acuerdo? Entonces, siempre formas verbales y las marcas de interlocutor y locutor van a decirnos, como aquí mamá, como aquí señor, van a decirnos si es un contexto formal e informal, ¿de acuerdo? Muchas gracias por la atención, buenos estudios y nos vemos en breve.